¿Vos me escuchás Eh, ¿Entendido? Perdón, ¿eh? bien? ¿Me escuchás No me bien? llevo muy bien con la tecnología. Y yo tampoco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Primero que nada, gracias por tu tiempo, por conectarte. Ahí está entrando mi compañera. Eh, bueno, te queríamos, no sé si sabes de qué va nuestro trabajo. Estamos haciendo un trabajo práctico para, para la para la materia de percusión de la Escuela de Música Popular de Avellaneda y teníamos que elegir un género y bueno, elegimos el calipso costarricense, más específicamente de Cahuita. Hola Sil, Hola. Déjame cerrar esa puerta Muy atrás. buenas tardes. Entra una luz ahí fea. Ya bueno. dale Manuel, ¿todo bien Sil? ¿Me escuchás vos? Sí, sí, lo podés grabar porque yo me conecté con la compu. Sí, sí, ya está, eso ya está ahí, Fabi me hace ese favor. Buenísimo. Bueno, Bueno, ¿te había comentado algo el profe Gandolfo sí, o sí, claro. Sí, me dijo que les había pasado unas lecturas y unas cosas ahí, no sé, o que les había indicado que revisaran algunas fuentes antes, pero está sí, bien sí, hablar. sí. Estuvimos viendo documentales, estuvimos leyendo y escuchando sobre el estilo, el género, y con respecto a eso teníamos un par de preguntas para hacerte. eh, ¿Ustedes y que bueno, estudian en qué nivel? ¿En secundaria, universitaria? nosotros estamos en un terciario y estamos estudiando para ser profesores de música Ah, ok, ya, está claro, eh, y estamos en el primer año de superior, de 4 años. está bien, ya, perfecto, nada más para ubicarme. La Escuela de Música Popular de Avellaneda eh, y estudiamos géneros así populares. Así que bueno, si querés vamos a las preguntas, si te parece bien. De acuerdo. La primera pregunta que te quería hacer era saber cómo llega el calipso a Costa Rica. Eh, Quería saber si sé que tiene origen africano, pero quería saber de dónde viene, si viene de Trinidad y Tobago, si viene de Jamaica, cómo es que llega y a dónde llega, a qué parte de Costa Rica. Bueno, sí, el origen está en África, igual que el origen del tango está en África, igual que el origen de la salsa y del merengue y del reggae, ¿no? Eso no quiere decir que existiera en África un ritmo que se llamara calipso. Existían y siguen existiendo los patrones, las células rítmicas de un montón de nuestros ritmos americanos, caribeños y latinoamericanos, ¿verdad? Sí, Uno va a África del Oeste y cuando están tocando músicas eh, espirituales o músicas profanas, ahí se oyen todos esos patrones, ¿verdad? Es muy interesante. Uno oye ahí la base del son cubano, la base del calipso, la base de muchos ritmos, de ritmos brasileños también. Entonces, bueno, aclarando eso, voy al punto de que el calipso, pues, toma forma como canción y como expresión musical en el Caribe, ¿verdad? Con insumos de muchas sonoridades caribeñas. Eh, si uno oye, vamos a ver, en 1872, Costa Rica se abre al mundo
porque era una provincia de la corona española, como todos nuestros países. Y se abre al mundo porque decidieron hacer un ferrocarril para comunicar la capital San José con el Caribe, con el puerto de Limón. Entonces, en 1872 llegan los primeros trabajadores de las islas, de las Antillas, a construir ese ferrocarril. Principalmente, o sea, en su gran mayoría, de las Antillas inglesas. Eso quiere decir que esa gente que llegó hablaba inglés porque había sido colonia de Inglaterra, ¿verdad? Eso ya marca una diferencia en la provincia de Limón, que toda la provincia costera costarricense hacia el Caribe. Esa gente llegó a construir el ferrocarril, pero luego se enganchó en las plantaciones bananeras con la United Fruit Company y se quedaron. Y digamos que cambiaron el panorama cultural de Limón y del país también. El ritmo que llega, la expresión musical que llega, fundamentalmente de Jamaica, es el mento o mento, que digamos es primo del calipso en su, digamos, en su perfil rítmico. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, la primera migración llega en 1872, pero después hay otras, ¿verdad? Según las necesidades de mano de obra. Entonces, hasta los años 40 o 50, 40, digamos, porque no está tan preciso, eso también estudiado. En Limón, lo que se conoce es el mento. Sí. En paralelo, y quiero que pongan atención a esto, en paralelo está el proceso de conformación del calipso de Trinidad. ¿Verdad? Mm, ¿Me explico? sí, Y totalmente. hay un momento en que se juntan y es cuando empezamos a llamarle al mento y a la fusión que se da calipso limonense o calipso costarricense. ¿Verdad? Y con esto quiero decirles que los procesos de conformación de las músicas no son lineales, no son absolutos, hay mezclas, hay un montón de cruces, ¿verdad? Sí, Se sí, sí. cruzan. Y dependiendo del contexto geográfico y social, las músicas pueden variar, ¿verdad? Aunque tengan el mismo nombre, digamos, hay varios calipsos en la zona del Caribe, el panameño, hay uno en Belice, en Jamaica, hay en Barbados, ¿verdad? Y Sí, está el de Trinidad, que es el que se proyectó al mundo. Pero también les podría decir que hay en Haití un ritmo que no se llama calipso, que se llama trovador, que es exactamente como el calipso, exactamente, ¿no? Pues se parece muchísimo al calipso de nosotros también. Haití es un país muy invisibilizado, pero Haití es una potencia musical. Haití alimentó los procesos cubanos, yo supongo que lo han estudiado, la tumba francesa que da origen a un montón de ritmos en Cuba. Y mi hipótesis es que el trovador o el ritmo originario en Haití influenció también el calipso de Trinidad. ¿Estoy siendo claro o claro. está No, se entiende cualquier cosa? perfecto, Manuel. Yo estoy ¿Ah? anotando acá cositas, estoy anotando acá para poder después recordar. Igual Bueno, se está grabando la conversación, cualquier cosa, bueno. igual estoy entendiendo todo. Si vemos el proceso de conformación del calipso en Trinidad, es muy curioso, muy interesante. Sí, Hay eh, el calipso de Trinidad se graba muy tempranamente en el siglo XX. Las primeras grabaciones son de 1912 y 1914. Y para que tengan un referente, el jazz se graba en 1917. O sea que el claro, calipso de antes, Trinidad se había grabado antes. Ellos iban a grabar en Nueva York. Y sí, muchas de las cosas de los primeros calipsos de estas grabaciones
tienen un acompañamiento como de banda de las bandas de Nueva Orleans, ¿verdad? Del jazz, Sí, como Dixieland. como Dixieland. ¿Sí? Entonces, pero si oímos esos discos, ahí hay un revoltijo de cosas. El ritmo actual del calipso en Trinidad, o lo que hoy reconocemos como calipso con la fórmula rítmica, no era tan claro. Ahí había ritmos ternarios, por ejemplo, que no están en el calipso actual, ¿verdad? Y son binarios los calipsos, son generalmente 2x4, a veces 4x4. Entonces, se notaba una gran influencia de la música venezolana. Entonces, eso está en internet. Si buscan los calipsos, esas grabaciones viejas de calipso, De Trinidad y Tobago, sí. ahí van 1914 me dijiste. 1912, 1914. Mm. Eh, lo van a encontrar ahí. Y, Dale. y van a ver que hay cosas que ellos llaman calipso y suena como un pasillo o un joropo de Venezuela. Entonces, mientras en Limón, estoy tratando de hacer lo que llaman una línea del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras en Limón se tocaba el mento, ¿verdad? En Trinidad se estaba forjando el calipso, estaba ese proceso, ¿verdad? Que era medio mezclado, medio raro. Y además no se llamaba calipso en Trinidad, se llamaba caizo o carizo, que es el nombre que tiene que ver más con las lenguas africanas. Mm. Se llamó calipso porque llegaron los periodistas y los escritores eh, internacionales, oyeron la música. ¿Y cómo se llama esa música? Carizo, dijo el trinitario. Calipso. Porque calipso no tiene nada que ver con la música. Calipso es aquella personaje de la mitología griega, ¿verdad? Entonces, Claro, lo exportaron a la fuerza los periodistas sí. con calipso. Entonces, de alguna manera, la gente de Trinidad tuvo que aceptar su música con el nombre cambiado. Sin embargo, ellos internamente le siguen llamando Caizo o Carizo. Caiz. Sí. Entonces, más o menos en los 40, por ahí, digo yo, 50, empezó a perfilarse más claramente el calipso de Trinidad y a exportarse, ¿verdad? Y en eso vino el boom de los 50 con Harry Belafonte, ¿verdad? Que fue el que grabó y internacionalizó el calipso, aunque él no era de Trinidad, era de origen de Jamaica y nacido en Estados Unidos. En los 50 hay un boom y el calipso se vuelve una música de moda, ¿verdad? Que fue poquito antes del twist, ¿verdad? Y todas esas ondas de Sí. la negra del sur de Estados Unidos. Entonces, en algún momento hay que estudiar más y a veces no hay datos, ¿verdad? En algún Claro, momento no. al mento de Costa Rica, de Limón, se le empezó a llamar calipso. Pero también hubo un cambio de actitud en la manera de componer, porque las canciones mento eran canciones como folclóricas, ¿verdad? Que hablan de la nostalgia, del que se fue, de la novia, del amor, del paisaje, como toda nuestra música folclórica. Sí. Pero ya en los 50, 60, los compositores de Limón empiezan a tomar la ética del Calypsonian de Trinidad. Eso quiere decir que los calipsos decían cosas, ¿verdad? Decían cosas, hablaban, hacían crítica social, hacían crítica política, o acompañaban las jornadas de los carnavales, ¿verdad? Entonces eran como retos entre las comparsas de carnaval y un calipso que retaba al otro y había como, ¿verdad? Una querella y como los Sí, payadores que sí. tienen ustedes allá, ¿verdad? Sí, totalmente. O las murgas también. Sí. También las murgas. Entonces, ya a partir de los 60, digamos, ya es más claro, empieza a llamarse calipso y después le empezamos a llamar calipso limonense para diferenciarlo claramente, ¿verdad? Como existe el vals peruano y el vals venezolano y el vals argentino y el vals mexicano. Entonces se llamó
calipso limonense. En el libro que yo escribí sobre la historia del calipso, ahí lo pueden revisar, ¿verdad? Yo le pasé el dato al profesor, me parece. Ahí está, Ok. digamos, claro esta historia. También hay un sitio en la web que se llama academia.com, creo, y ahí hay varios artículos míos donde también pueden consultar, ¿verdad? Algunos de esos artículos son posteriores al libro y entonces aclaran cosas o agregan cosas, ¿verdad? Cosas que no quedaron en el libro. No sé si te contesté la pregunta o hice un enredo. No, totalmente, totalmente la respondiste. Entendí perfecto que estaban en Costa Rica, tocaban el mento y que en Trinidad y Tobago, paralelamente, se estaba formando el calipso, mal llamado calipso, eh, y que eso tuvo después una influencia en lo que es Costa Rica. Claro. Y, o sea, que este calipso limonense que decís vos nace en Limón y después se expande por Costa Rica. No tanto, pero todavía se mantiene mucho más en la provincia de Limón, pero a partir de los años 80 se empezó a mover un poquito por el resto del país y hoy Sí, sí, por lo menos la mayoría de la población reconoce que el calipso es una expresión musical que tiene que ver con nuestra historia, ¿verdad? Con nuestro país. Todavía no se sí, practica, no es que todo el mundo toca calipso en todo el país, pero digamos, ya hay una noción de que el calipso también es parte de la paleta musical nacional, ¿no? sí, 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 totalmente. Eh, lo que te quería decir, una pregunta también que tiene que ver con si el calipso limonense tuvo también influencias de los pueblos originarios de Costa Rica. Sí, buena pregunta. Es que cuando empecé a hablar dije que el contexto geográfico y social y cultural también Ah, sobre afecta y el determina tren que... el perfil, ¿verdad? Digamos, Sí, el calipso de Costa Rica, el de Limón, eh, tiene influencias de otros pueblos caribeños por la radiofonía, por la circulación de discos, por las migraciones, ¿verdad? Entonces, si yo te digo que el calipso limonense tiene una forma de estructurarse, guarda la clave del calipso, ¿verdad? Que es algo como ta, ta, pa, 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 ta, ta, pa, pa, ta, ta, pa, pa, pa. Y la clave está ahí, ¿verdad? Y sí, se arman las melodías conforme a esa clave, pero el acompañamiento, digamos, muchas veces oí las congas o las tumbadoras, y llevan la base es muy parecida al son cubano. Y el bajo, que es un bajo de cajón, ¿verdad? Que es un sí, brazo, una cuerda y un cajón. El, el, la fórmula rítmica y el fraseo se parece a la cumbia de Colombia, ¿verdad? Pero eso es calipso mira, limonés. Las melodías son propias, ¿no? ¿Verdad? Se arman y uno oye, esto es calipso limonense, se diferencia, se parece al de Panamá, pero el de Panamá frasea un poco diferente. La conga claro, se toca más pegada a la clave y la construcción de las melodías difiere un poco. Yo creo que la construcción de las melodías, estoy siendo un poco temerario, la construcción de las melodías en los distintos países, en los distintos tipos de canto, tiene mucho que ver con la manera en que la gente habla, ¿verdad? El sí, tango, sí, totalmente de acuerdo. cómo se construyen esas melodías. Ahí se siente la argentinidad, digamos, la manera de hablar de la Argentina. Igual, digamos, la gente en Limón tiene su forma de hablar, su inglés criollo y cuando hablan español también, pero hay diferencias con Panamá que está muy cerca. Luego, me hablaste de los pueblos originarios, los indígenas. Ahí hay varios grupos indígenas que coexisten y conviven con la población negra.
No hay tanta influencia dentro de lo puramente musical, pero sí hay mucha influencia en palabras, en expresiones, en costumbres que se han integrado a los calipsos, ¿verdad? Sí, Esas poblaciones han compartido no tanto la música, porque los pueblos indígenas lo que guardan es la música sagrada de los chamanes y está un poco la música que consumen o que viven en las fiestas tiene mucha influencia de Colombia y de Panamá. Acordeón, güiro, sí, suenan cumbias, ¿verdad? Como bullerengues y esas cosas. Entonces, de repente el ritmo del bajo, del calipso, que suene como cumbia, tal vez tiene que ver con las prácticas de los indígenas, no, no se me había ocurrido, pero puede haber ahí. claro, Pero claro. bueno, Y eso es lo también está el instrumento el quijongo, que es que como sí. una especie de birimbao, pero que era indígena, ¿no? También. Ah, no, ahí aclaro. Es que en Costa Rica hay dos instrumentos que se llaman igual, quijongo. Quijongo. El que se parece al berimbau pertenece a la población del Pacífico Norte, al oeste del país. Sí, La zona de Guanacaste, que fue poblada durante la colonia por esclavos. La gente que llegó a Limón a construir ferrocarril ya no eran esclavos, ya en el 1872 la esclavitud había terminado en el Caribe. Pero durante la colonia llegan africanos en condición de esclavos y trabajan en las haciendas en el noroeste del país. Y ahí sí noroeste. traen este quijongo, que es un berimbau, un monocorde de la zona de Angola y el Congo en África, ¿verdad? Y Sí. tienen la marimba, que también es africana, y tienen el cuque, que es como una cuica al revés, ¿verdad? Porque se frota el palo, pero por fuera, contra un Sí. parche. Entonces suena, Ah, y creo que se frota, es vertical. Uh. mira, Esos son resabios de africanía colonial. Pero sí. entonces me vas a preguntar por qué hay dos quijongos. Te voy a preguntar eso exactamente. Porque cuando se da toda la migración del oeste, de Guanacaste, de Nicaragua también, del Valle Central a Limón para trabajar en las bananeras, a mano de obra en las bananeras, los guanacastecos que conocían el quijongo monocorde parecido al berimbau, Sí, ven a los caribeños tocando el bajo de cajón, que es un monocorde también. Pero claro, sí. el principio es diferente. Claro, porque eso se estira. El bajo de cajón se estira y da diferentes. Y buscar la tonalidad estirando, ¿verdad? Claro, Tiene otra función también, funciona como un bajo. El sí, berimbau sí, sí. es hasta melódico, más bien. Bueno, la cosa es que estos campesinos, trabajadores bananeros, le llaman al bajo de cajón berimbau, quijongo. Entonces, ahora tenemos dos instrumentos que se llaman igual, pero que funcionan diferente, ¿no? Ahí está. O sea que el quijongo también le dicen al bajo de cajón. ¿Me Sí, dijiste eso? sí. De ahí es donde hay esa confusión, porque Ah, lees un texto que está sí, hablando del calipso y figura el quijongo, y vos te imaginas el monocorde con la calabaza al estilo del berimbau. Por eso te aclaro. totalmente. Y eso Sí, pasó con otras cosas, porque el campesino que venía de Guanacaste en aquellos años era gente muy sencilla, ¿verdad? Con la mayoría analfabetos, ¿verdad? Y entonces asociaban, pero no profundizaban, ¿no? Oían, sí, por ejemplo, hay una bebida que viene de Jamaica que este, se llama hiel, pero no es la hiel amarga, ¿no? Se llama hiel por una cuestión fonética, porque
el inglés caribeño pronuncia diferente al inglés británico. En británico es ale, como el ginger ale, que es Sí, un como de bebida, que algunas cervezas se llaman ale también, ¿verdad? sí, Pero en caribeño cambian la fonética y dicen hiel, ¿verdad? Entonces llegaron los de Guanacaste y como hiel, esa cosa debe ser horrible. Y no, es una bebida de dulce de caña con jengibre y limón. Es muy rica, es sí. refrescante. Entonces, bueno, no les gustó el sonido, decirle hiel a eso, entonces le pusieron agua de sapo. Entonces, ¿entendés? Ellos venían y renombraban las cosas para entender ellos, para Claro, sentirse. claro, claro. Eso pasa, Totalmente. eso pasa con el Quijón, güey, también. Claro, Para, vieron el bajo de caja y dijeron Quijón. sí, simplemente porque recordó un instrumento de una sola cuerda. Es la única relación que yo veo ahí. Claro, que es la única relación que hicieron. Buenísimo. Eh, te hago otra pregunta con respecto a si hay, sé que hay otros tipos de calipso en Costa Rica. Quería que me hables un poco cómo es el movimiento que hace desde Limón, si es que sale de Limón, y va hacia el resto de Costa Rica. Yo no me atrevería a decir que hay varios tipos de calipso. Todavía sigue Ok. siendo el calipso limonense reinterpretado por la población blanca. Entonces, Ah, claro, como hace el jazz, el Dixieland que toma de New Orleans, es como algo así, ¿no? y Claro, después los músicos blancos se convierten en músicos de jazz y hay un jazz blanco, pero todo parte de la misma raíz, ¿verdad? Digamos, claro, sí, yo sería un blanco, entre comillas, porque no soy blanco, soy una mezcla, pero digamos, yo estoy me muevo en la población del Valle Central, de San José, de la capital. Entonces yo sería un reinterpretador del calipso. ¿Por qué? Porque yo agarré las canciones de los viejos calipsonians, respeté la letra, respeté la lengua, respeté el ritmo, pero arreglé con trombones, flauta, otros instrumentos, con teclado, que no era sí, vi varios videos tuyos y claro, sí, porque originalmente, y se sigue tocando todavía ya, el combo de calipso es tumbadora, maraca o güiro, el kibongo, el bajo este de cajón, y guitarra o banjo, o las dos. Pero sí, no había teclados, no había vientos, ¿verdad? Entonces, esos son las transformaciones que va sufriendo la música, ¿verdad? claro, no dirías que hay tipos de calipso, sino reinterpretaciones del calipso Sí. de Limón. Ok. Hay discusiones, por ejemplo, en Costa Rica hay muchos músicos bien formados, ¿verdad? Porque hay varias escuelas de música. Entonces, los músicos tocan muy bien, saben de música, estudiaron muy, pero a veces no profundizan, digamos, a mí me encantaría que los músicos en general en Costa Rica pasaran por este tipo de charlas que estamos teniendo. Entonces Sí, ellos oyen el calipso y lo reproducen muy bien porque son músicos, porque saben descifrarlo, saben. Pero luego entonces las melodías que componen no suenan, no saben a calipso. Las temáticas las remiten al folclore de los valles centrales, entonces tampoco, ¿verdad? Es como oír un reggae con letras de Yupanqui, ¿verdad? Es una cosa un poco. Puede ser, pero puede ser, porque nada está claro, prohibido. Nada está prohibido, pero claro, tiene que haber como un proceso, no puede ser tan brutal, ¿verdad? Entonces, te entiendo. eso pasa generalmente con músicos jóvenes en San José. Hay también algunos músicos jóvenes en Limón que están experimentando con el calipso viejo, y con las sonoridades afro actuales, digamos, con hip hop y con reggae, ¿verdad? Y me Mirá, parece que está bien eso, ¿verdad? Están ahí tratando de buscar nuevas sonoridades del calipso. No te puedo sí, decir sí, sí, más, te habría que esperarse unos 20 años a ver qué pasa. O 10. totalmente.
totalmente. Me das el pie para preguntarte otra cosa que era otra pregunta que te quería hacer, que me decías recién de que hacen la base, lo interpretan muy bien, pero por ahí meten letras de otro lado o hay cosas que hacen. ¿Tiene una estructura el calipso? Es decir, eh, tiene una estructura que se respeta, o el calipso limonense. No, digan, no es tan rígido. A veces empieza por el coro, tiene un A, un B, vuelve al coro. A veces empieza estrofa, A, B, coro, qué sé yo. No es tan, Claro, no hay una, ok. sí, no hay una Eh, estructura claro, no es específica. como la chacarera, ¿viste? Exacto, Exacto. ahí está, bueno. Y con respecto también de si se toca en mayor o en menor, en modo mayor, en modo menor, eso también Mayor, no hay es menor. mayor. Ok, Siempre. Ahora hay sí, variantes, digamos, yo compongo calipsos y empiezo en mayor, pero por ahí en la estructura armónica meto menores. Eso no existe en el tradicional. Tampoco claro. existe el calipso en menor, que en sí existe en Trinidad. Hay calipsos en menor. Principalmente los calipsos eh, sobre los que se arma la pelea, ¿no? Ellos le llaman picón, la payada La- esta, sí, 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 sí. este, entonces hay en Trinidad calipsos en menor, en Limón no hay, todos son en Mm, mayor. ok, ok. Y muchos, la Está mayoría en sol mayor. en sol mayor, mira, Yo me pregunté por qué tanta una predilección por el sol mayor y llegué a la conclusión de que los banjos que venían de Nueva Orleans, sí, este, generalmente se afinaban en sol mayor y tenían 5 cuerdas, ¿verdad? pero le sacaban una a ellos, ¿o no? El limón le sacaron una y quedó en 4 cuerdas. Ahí Pero está. por ahí tal vez originalmente como que había que afinarlo en sol para que sonara bien la quinta cuerda, que es una media cuerda nada más, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces por ahí podría ser, pero hay una infinidad de calipsos en sol mayor. Ok, buen dato ese. Sí, no sé si estás ahí, compa. Sí, sí, estoy acá. ¿Querés hacerle una pregunta a Manuel? Sí, me gustaría saber si hay calipsos que cantan las mujeres o hay mujeres que participan en la banda. Bueno, como en casi todas las formas de música en el mundo, los hombres son los que más activos están y esto responde al fenómeno del patriarcado y ¿verdad? A la histórica invisibilización de las mujeres en un montón de actividades de la sociedad. El calipso no es una excepción. Sin embargo, en Trinidad, por ejemplo, hay varias o muchas mujeres ahora metidas en el calipso. La más célebre es Calypso Rose, ¿verdad? Que llegó a los niveles más altos y compite con los grandes calypsonians hombres, ¿verdad? En Costa Rica es un fenómeno más reciente, más las chicas jóvenes son las que están cantando calipso, no un montón, pero sí hay ejemplos. Y en Cahuita yo conocí una sola mujer, que ya es vieja, Zoraida, que tocaba la percusión y cantaba, una voz hermosa, fuertísima, pero no, también el contexto machista no le permitió como proyectarse mucho, ¿verdad? No grabó discos, todavía está ahí, ella vive en Cahuita. Pero sí, ella tocó y cantó años con los grupos de calipso locales. El año pasado yo produje un disco, lo pueden buscar ahí en Spotify, que se llama
Queen of the Sea, Reina del Mar. Son canciones mías con mucha influencia de calipso. No es calipso tradicional, pero sí, el calipso está ahí presente, ¿verdad? Algunos suenan más como calipso. Y ese lo grabó una cantante joven, una muchacha muy joven, se llama Steffi Davis, que es de Limón. Entonces, por ahí empezamos a abrir espacios también para que las mujeres participen en digamos, en los procesos del calipso. Eso es lo que te puedo Qué responder. bueno, qué bueno. Y bueno, yo estuve investigando mucho sobre la vida de Ferguson, ¿no? Eh, y como que me causaría como una curiosidad cómo lo vivió todo el pueblo cuando él falleció, qué hicieron, cómo lo despidieron, si hay alguna especie de monumento o algo que lo identifique cuando la gente va a... Se cortó, no te oí la última parte. Ah, que si hay alguna especie de monumento o algo de referencia, o ya sea entrando al pueblo, o cómo, porque yo sé que él, con lo que estuve investigando, es alguien muy importante que marcó mucho. Claro, Eh, claro. entonces, cuánto hace que él falleció y cómo pudieron transitar el pueblo esta partida que tuvieron? Falleció en febrero de este año. De este año, claro, ciento y pico de años tenía Perú. Tres, le 103. faltaron febrero, marzo, abril, le faltaron 3 meses para cumplir los 104 años. Fua. La vida de Ferguson es muy interesante porque él no salió nunca de Cahuita a tocar, ¿verdad? Ni siquiera en San José ni en Limón. Cuando yo lo conocí en 1978, 79, ya él estaba Mm. retirado. Yo nunca lo vi cantar en público. Cantaba conmigo en la sala de su casa, en el living, como dicen ustedes. Es- Claro, en el living. entonces, un hombre sabio, un compositor muy especial, de esos que aparecen cada 2 siglos. Eh, Él pertenecía a una iglesia, este, los Testigos de Jehová, es muy Sí. conservadora. Entonces, al principio la familia no estaba como muy de acuerdo en que él siguiera componiendo, ¿verdad? En que nunca salía al público. No estaban de acuerdo en que se les hiciera homenajes, por ejemplo, porque según la religión de ellos, a un ser humano no se le puede hacer un homenaje, solo a Dios. Entonces yo tuve Claro. problemas con eso, porque yo fui a hacer un homenaje en los años 80 y me frenaron y me pusieron un montón de trabas. Al final lo hice porque eso es una religión. Hay en Cahuita de haber 10, hay bautistas, católicos, metodistas. Mirá, qué loco eso. En cada esquina hay una iglesia. Sí. Esa población afro es muy, muy religiosa, Mm. protestante la mayoría, ¿verdad? Bueno, la cosa es que pasaron los años, Ferguson se fue proyectando, empezó a crear fama, incluso internacional, ¿verdad? Este, como es una zona turística, por ahí pasan miles de turistas y llevaban los cassettes de Ferguson. Sí. Y entonces él Él lo empezó. vendía. Sí. Y poco a poco la población de San José empezó a saber quién era él. Se grabaron unos CDs en el principio del siglo XXI y empezaron a circular ya a nivel mundial porque estaban en la web también. Mm. Entonces había como una contradicción ahí con la familia. Él seguía en su casita sin salir, ¿verdad? Y toda esa celebridad se difundía sin él salir de su casa. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Normalmente
la relación entre fama y artista tiene que ver con promociones, ¿verdad? Con giras, con managers y con radio y con televisión y ahora con las redes sociales. No fue así, ¿verdad? Él no hizo ningún esfuerzo, no tenía Claro, ninguna perspectiva, ningún interés. A él le llegó la fama porque era muy bueno. claro, era tan grande que Entonces, emanaba, o sea, totalmente. de repente, yo desde los 80 escribía y decía que el tipo era genial, pero como era yo el que decía, pues no, nadie es profeta en su tierra. Entonces, apareció Jorge Drexler, el uruguayo, ¿verdad? Y llegó aquí y declaró en la prensa: estoy feliz de estar en la tierra de Walter Ferguson. Los periodistas de San José apenas habían oído el nombre, ¿no? ¿Quién será eso? Entonces ahí Sí, empezó a hacerse más conocido, especialmente en los sectores clase media joven del Valle Central. Eh, entonces la gente empezó a ir, los turistas nacionales empezaron a ir allá y sacarse la foto con el viejo, ¿no? Y entonces ya resultó que un montón de gente eran impulsores de Ferguson y eran grandes amigos de Ferguson. Y reconocían el acá calipso como... pasó algo Ah, parecido con Gardel. exacto, ya al final todos los argentinos son gardelianos porque no hay otra forma de ser argentino, ¿eh? Claro, Bueno, aquí sí. también. Empezó a pasar eso, pero bueno, cuando sucede ya su muerte y el funeral, donde yo estuve por suerte, este, la presión, eso es un trueno costarricense. Ja, Oye, no, no se escuchó acá. Acá también se va a largar de llover, ¿sabes, Manuel? ¿no se escuchó allá? Un trueno No, yo fuerte. no lo escuché. Bueno, la cosa es que eh, la presión de la gente, entonces, obliga a que la familia se abra un poco. Entonces hubo un velorio, ¿verdad? La noche anterior, en un salón allí, ahí cantamos las canciones de él. Normalmente la familia no hubiera estado de acuerdo con eso, pero no había que hacerlo porque estaba un montón de gente ahí con la expectativa de la gente. Y al día siguiente fue el funeral, y fue un desfile por el pueblito, ¿verdad? El cementerio lleno de gente, la prensa, la televisión, gente que habló, el hermano de él habló, y una mujer, una líder del pueblo, habló también de la importancia de la trayectoria y cómo Ferguson puso a Cahuita en el mapa. Cahuita es un pueblo diminuto, es chiquitito. Sí, sí, sí. Y entonces, hace unos años, antes de la muerte de él, hicieron una estatua que está en el parquecito de Cahuita, donde está él sentado con su guitarra. Este, Para que la gente vaya y a homenajearlo, llevarle flores, ¿no? y te toman la foto con la estatua y eso. Como aquella de Lennon, ¿verdad? Donde está ahí Lennon y la gente se sienta con Lennon. Algo Sí. parecido. Te iba a preguntar algo con respecto que a él no le gustaban los homenajes y eso me llamó la atención, que el día del cumpleaños de él ahora es feriado allá, o sea, se celebra, Sí, ¿no? sí, digamos, él tuvo la suerte de que los reconocimientos se hicieran cuando él estaba todavía vivo, aunque él no participaba en nada de eso. Todo se hacía en San José. Los diputados declararon el día de su cumpleaños, el 7 de mayo, como el Día Nacional del Calipso. Sí. Este, y, um, y declararon el calipso patrimonio intangible costarricense. Esto en 2017, ¿no? Sí, creo que lo del patrimonio intangible es como uno o 2 años antes. Ah, No, no, ahí está, tangible es en el 17. Lo del Día del Calipso es más reciente, es creo como el 20, 19, no me acuerdo claramente. Pero digamos, ah, sucedió en los últimos 6 años, 7 años. ah, sí,
sí, sí, sí, sí. Eh, te quería hacer, a ver, una pregunta sobre. Yo escuché muchas entrevistas y muchos Calypsonian eh, que hablaban como de eso que decías vos, de los, que de las nuevas generaciones y todo, conserven la esencia de lo que es el calipso, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pensás vos? ¿Cuál sería la esencia del calipso? Mira, es difícil ser tanguero si no vivís el tango. Es difícil lo que hizo Yupanqui, por ejemplo, que sin ser un campesino, sin ser un gaucho, captó la esencia de esa cultura porque la vivió, porque se metió, ¿verdad? Porque fue a buscar las fuentes originales. No todo el mundo hace eso. Entonces, no es fácil, aunque el ejemplo que te ponía antes de gente que son buenos músicos, saben de música, pero la esencia de una forma de canción no se aprende en una escuela, es imposible. Claro, Hay que ir, vivir con la gente. Yo tengo 45 años casi de convivir, de ir allá, de conocer gente, de hablar, de escuchar. Y al final, para componer una buena samba argentina, tienes que saber cómo viven los gauchos, cómo viven los campesinos, ¿verdad? La jerga de ellos, las costumbres, la comida, igual con el calipso, ¿verdad? Igual con cualquier otra forma. ¿Querés ser sonero? Bueno, los cubanos criticaban a aquellos, los salseros de Nueva York, que tocaban el son cubano, pero con otra, perspectiva. Eso también es válido, no estoy diciendo que no, sí, 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 pero, pero digamos, creo yo que es importante, bueno, una cosa buena de aquellos salseros originales de Nueva York es que venían de las islas y habían mamado y habían vivido esa cultura, ¿verdad? La sí, transformaron en Nueva York. Mucha gente en Costa Rica que hace calipso desde San José no conoce bien Limón, no conoce bien la cultura, ¿verdad? Y aquí hay claro, un problema, entre comillas, que es la lengua, ¿verdad? El calipso se canta en inglés criollo. Entonces sí, hay que por lo menos tratar de sentir el inglés, tratar de entenderlo. Y si vas a componer en español, busca que esa melodía conserve alguna relación con la rítmica lingüística, porque los idiomas tienen una rítmica. claro, sí, sí, como decías al principio, Ustedes, cuando hablan, el acento argentino es una forma de melodía, si lo analizas, ¿verdad? Tiene y de repente por eso el tango suena como el tango, ¿verdad? sí, bien O hasta, porteño, hasta el rock argentino suena argentino, ¿verdad? Porque los rockeros argentinos hablan argentino. Entonces creo que hay una relación entre los acentos y las formas de cantar, ¿verdad? Entonces, si uno no conoce los acentos, ni en español ni en inglés, porque los negros en Limón tienen un acento cuando hablan español también. Si uno no le pone atención a eso, cuando compones un calipso, no suena, ¿verdad? claro, ¿Verdad? sí, sí, Entonces, claro que es un poco temerario hablar en absoluto, pues habrá procesos y de repente en unos años habrá un calipso de San José que sonará, no sé, pero digo, se está trabando un poco, Manuel, no, a mí se me, hola, Sil, ¿a vos se Acá te está trabó bravo también? también. Sí, y seguramente porque como hay mal tiempo, ¿viste?
que Manuel Ah, dijo porque había que... tormenta ya, Mm, mm, claro. sí, Ah, que justo estaba diciendo algo re interesante. sí, Va, bueno, todo lo que dijo es interesante, pero sí. justo se cortó en un momento donde se estaba explayando. Ah, qué cagada, che. No sé qué hacemos, Fede. Eh, Le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Puede volver a entrar usando el mismo link. Bueno, ahí le digo, Fabi. Ahí está, Fede. Entró Manuel. Ahí Ah, ya, ¿entró? Sí. ahora sí me escuchan. Ah, sí, Bueno, sí, sí, sí. Estabas hablando sobre que podría, en un futuro podría haber sí, un sí. calipso de San José y justo se Pero cortó. digo, una discusión que tengo yo incluso con mis músicos es que hay que escuchar el calipso. Si uno va a tocar jazz, hay que escuchar mucho jazz. Cualquier, porque de ahí se alimenta uno, no para copiar ni para hacerlo exactamente igual, pero es nutrirse, ¿no? Esa es la parte que nutre la musicalidad de uno, ¿verdad? Entonces hay que oír calipso para hacerlo igual o para transformarlo, pero hay que saber cómo suena. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Bueno, no sé si vos le querés hacer otra pregunta o querés Ah, concluir con... sí, a mí me gustaría. Ferguson tiene un hijo, ¿no? Tiene muchos hijos. Ah, muchos. Ah, porque Sí, yo en uno de los documentales vi que tenía un hijo que se llama Peter. sí, es que él tuvo como 12 hijos, mujeres y hombres. Ah, Los que se acercaron más a su música, Pete cantaba en otra época, cantaba con el grupo de calipso ahí local. Después ya dejó de cantar. Y Peck, que es el menor, Peck es el que le ha acompañado, digamos, la obra de su padre en los últimos años. Digamos, es el que va y lo representa cuando hay un homenaje, el que se preocupó por recopilar todas las canciones y tenerlas ahí guardadas. Este, y ellos son los más cercanos. Hay otros que no participan mucho, ¿verdad? Incluso mm, religiosos. Hace 2 años, en un festival de calipso ahí en Cahuita, fue muy lindo porque estábamos tocando con mi banda las canciones de él y subieron ellos dos y cantaron con nosotros. Y fue una cosa muy linda. Pero eso es, pero lo que te puedo decir. Bueno, qué eh, bueno. yo por mí, yo ya tengo las preguntas, me, Sí, me las respondió toda Manuel, un capo. sí, Un por sí. mí también, Fede. Sí, perdón. ¿Qué decías? No, no, decía ella que por ella ya creo que no tiene más preguntas. Así Bueno, que, Manuel, la verdad que un gusto conocerte. igualmente, Eh, gracias por tu tiempo, por explicarnos cómo te desenvolviste y todo. La verdad que un placer para mí. Y bueno, cualquier cosa que necesites, acá estamos también muchas para gracias. un placer, ¿eh? Sí, gracias, Manuel. La verdad que fue hermoso poder Muchas gracias. estar Y suerte participando con de el tu trabajo y con charla todo. y poder aprender, ¿no? De este género, porque la verdad que yo no lo conocía y poder aprender y poder nutrirse también de otras culturas, así que la verdad que muy lindo, muy lindo. Me alegro que les haya servido. Bueno, entonces hasta pronto, algún día, no sé. Buena suerte. Dale, ahí te manda saludos mi colega Fabián. Eh, Saludos. Dale, bueno, un placer, ¿eh? Hasta luego, Manuel.
Hasta luego.